Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de una operación de Money que afecta a una compañía de nuestro portfolio, que es la Bolsa de Atenas, el Hellenic Exchange, y además termina por cumplirse una característica de la tesis que yo había enunciado previamente, cuando la compañía cotizaba a unos 4 euros, a unos 4 euros y algo. Básicamente comenté que una de las potencialidades ocultas del Hellenic Exchange era el catalizador de una posible adquisición de Euronext. Euronext es una compañía bastante más grande que pretende lograr el monopolio de bolsas y mercados en el territorio europeo. Y va por buen camino. Bueno, y uno de los players que quedaba, y además con un tamaño reducido, era la Bolsa de Atenas. En estos momentos parece que se está logrando esta adquisición. Y ahora voy a hablar un poco de cuáles son las condiciones de esta adquisición, de qué he hecho con mis acciones y de cómo podríamos operar en este entorno. En primer lugar, se dice en los titulares de prensa que la adquisición se ha cerrado por unos 400 millones de euros. Esto en principio sería falso. ¿Y por qué sería falso? Porque el trato se ha estructurado a través de un canje de acciones. Esto lo que quiere decir es que por cada 21,029 acciones del Hellenic Exchange que poseamos, nos van a dar una acción del Euronext. Por ende, en este caso no es que se dé un arbitraje relacionado con el propio precio de la acción hasta el precio de adquisición, es decir, lo típico, que la acción se queda en 6,70 y tú tienes un margen hasta los 6,90 porque es probable que la adquisición no termine por concretarse. Sin embargo, en este caso tenemos otra cuestión, y es que lo que haga el precio del Euronext le va a afectar directamente a nuestras acciones del Hellenic Exchange. Esto es así porque el canje es de tipo fijo y además no se negocia ulteriormente, ya se ha negociado. Por ende, si el Euronext ahora mismo sube en precio, también van a subir en precio de manera proporcional en nuestras acciones del Hellenic Exchange. A la inversa, si el Euronext desciende en precio, pues también van a hacerlo nuestras acciones del Hellenic Exchange. Con una particularidad también, y es cierto margen de maniobra. Este trato todavía no está cerrado, es un acuerdo inicial. Por ende, si por ejemplo las acciones del Euronext cayesen mucho en valoración, probablemente este trato no terminaría cerrándose de esta forma. Porque la prima que existe ahora mismo para los accionistas del Hellenic Exchange se pulverizaría. En estos momentos tenemos solo en torno a un 19% de prima con respecto a los precios antes de que se anunciase este trato. Por ende, si la acción del Euronext cae con fuerza por un evento de mercado o cae levemente y tal, es probable que este trato pueda negociarse. Es bastante improbable que los accionistas del Hellenic Exchange pues vendan sus participaciones sin ninguna prima con respecto al precio de cierre en el que se anunció el acuerdo. Y aquí un poco estaría lo interesante de mantener las acciones. ¿Por qué? Porque si Euronext sigue creciendo al alza, es muy probable que también se revaloricen las acciones del Hellenic Exchange, precisamente por este canje que está previsto en forma de acciones. En cambio, si las acciones del Euronext pues caen, creo que la probabilidad de que el trato se dé con este acuerdo no es tan grande, es más baja. Por tanto, tendríamos potencial al alza, pero cierta protección a la baja. Por eso el mercado ya nos está diciendo lo que os voy a comentar ahora con el precio. Y es que ya está al precio en que se acordó este canje. Normalmente siempre queda un cierto spread desde el precio que se acuerda hasta un precio más bajo por la potencialidad de que no se dé el acuerdo. Pero en este caso, el crecimiento de precios de las acciones del Euronext beneficia a este acuerdo porque es un canje de acciones de tipo fijo, ¿vale? Quiero aclarar también que yo he vendido mis acciones, he vendido mis participaciones porque, bueno, esta jugada sería más bien una exposición indirecta al Euronext y no tengo acciones de Euronext, no sé si está al precio adecuado, es verdad que es una compañía que sigo,
pero no la sigo tan en profundidad y si quiero realizar una inversión en Euronext lo tendría que meditar más y la haría probablemente directamente en Euronext. Pero es cierto que si deseáis de algún modo exposición al Euronext y tenéis las acciones de Hellenic Exchange, creo que es una opción interesante esta exposición indirecta. Porque si las acciones suben, es muy probable que se mantenga aún así el trato y que recibáis una prima superior a la esperada en este canje de acciones. En cambio, si cae, pienso que no, que la compañía no va a terminar cerrando el trato, va a pedir una prima superior. Esa es mi percepción en torno a esta cuestión. Y bueno, pues nada, reseñar que es una noticia positiva, desde luego, tener una revalorización diaria de un 19% no está mal. Además, ya veníamos de un crecimiento del precio de la acción interesante. En total, en torno a un 60%. Pero bueno, también es cierto que le veía bastante potencial a largo plazo, no solo a esta compañía, sino a Grecia en general. De hecho, estoy estudiando algunas compañías, alguna exposición que sea indirecta a Grecia. Una compañía que tengo mirada es Rainbow Tours. Es una compañía de tour operadores, pero también tiene distintos hoteles de 5 estrellas en Grecia. Y me interesa porque creo que Grecia, a nivel de turismo, que es un sector que está tirando fuerte, es súper potente por la historia que tiene, porque tiene playas súper bonitas, los precios tampoco están muy elevados en la actualidad y es interesante, ¿no? Y bueno, por reseñar simplemente eso para los que tengáis las acciones, para los que os interese esta compañía, pues simplemente ha terminado por cumplirse la tesis que comenté. A veces se cumple y a veces no. Y os explico un poco cómo podéis operar en el futuro si tenéis las acciones y todavía no las habéis vendido. Si queréis una exposición indirecta al Euronext, creo que es interesante que las mantengáis. Y si no lo queréis, pues directamente podéis hacer como yo, que he hecho beneficios y ahora estoy enfocado en otras opciones. Estoy ahora mismo mirando las acciones de Grex, que cayeron bastante precisamente porque no se alcanzaron las expectativas. Es probable que sea el primer año que el beneficio operativo no crece respecto al anterior en la última década. Y por tanto el mercado pues está ciertamente preocupado. Esto proviene sobre todo de una cuestión de las inversiones tan grandes que han ido realizando y que están realizando actualmente. Y por tanto esto ha aumentado los costes y las amortizaciones y depreciaciones y demás. Y también por el entorno económico que no es tan halagüeño como estos años anteriores, a pesar de que la compañía sigue creciendo a nivel de ventas orgánicas y demás, entonces tampoco lo veo tan preocupante. Y bueno, pues sin más dilación me voy a despedir. Os pido que si os gusta el contenido, pues os suscribáis al canal, le deis me gusta y lo compartáis. Y si tenéis cualquier cuestión en torno a este trato de M&A o en torno a otras cuestiones relacionadas con la bolsa, estaré encantado de responderos. Os mando un saludo.